Vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios y vamos a seguir esta mañana lo que comenzamos el domingo pasado, que es el Salmo 22. Y vamos a ver ahí en el Salmo 22 que menciona varios animales para describir los ataques que el Señor Jesús recibió de parte de todos sus enemigos. Vemos que hay muchos animales y acá vemos que la expresión del poder del perro representa a los líderes religiosos, los líderes políticos de los judíos. Y también el versículo 20 que dice del poder del perro hace referencia a los gentiles, a Pilato y sus siervos, que también lo atacaron. Y el término perro está vinculado a la cuadrilla de malignos que nosotros habíamos visto cuando vimos del lado de David. Es decir, que son las fuerzas paganas, las fuerzas incrédulas, en el cual el Señor Jesús exclamó: sálvame de la boca del león. Que eso está en el Salmo 22, versículo 21. Y cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a todos los ataques final de Satanás ahí en la cruz, ya que tenemos que saber que hasta ese momento, conforme a las Escrituras, ahí en Hebreos 2, versículo 14, dice que el diablo hasta ese momento tenía el imperio de la muerte. Por eso todos los hombres y mujeres estaban sujetos a servidumbre, por ese miedo y ese temor a la muerte. Porque lo dice acá: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Muchas veces no recordamos o no lo hemos leído o no estudiamos en profundidad y vemos que ahí en la cruz Jesús derrotó a todas las fuerzas del enemigo, a todos esos perros hambrientos y ese león hambriento, lo derrotó ahí en la cruz del Calvario, porque nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Lo dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2:8. Y por medio de esa obediencia que el Señor Jesús tuvo, Él obtuvo la victoria, aunque aparentemente en esa cruz, mirándolo de cerca y mirándolo de lejos, Jesús había sido aparentemente derrotado en esa cruz. Pero vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15, porque cuando estudiamos este salmo tenemos que estudiarlo con las Escrituras. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y escúcheme, sepultados con él en el bautismo. Por eso es importante nosotros como creyentes bautizarnos. Porque acá dice, nosotros también, léalo conmigo. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué importante es, si soy cristiano verdadero, tengo que bautizarme verdaderamente. Porque el bautismo es una figura de que uno desciende a la sepultura debajo del agua para volverse a levantar resucitado juntamente con Cristo en victoria. Por eso el bautismo no te salva, pero el bautismo para ti es una expresión de fe, declarando que Cristo ha muerto por ti y que su resurrección también te levantó a ti.
Porque dice acá, en el versículo 13, y vosotros, está hablando de aquellos que creemos en Cristo, estando muertos a los pecados. Porque todos sabemos que el pecado mata. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, escúchenme bien lo que dice, os dio vida juntamente con Él. Perdonados todos los pecados, todos. Y esto es interesante para prestar mucha atención. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Usted sabe que había un acta y ese acta sigue estando activo para aquellos que no han creído en Jesús. Porque el acta sigue estando activo. Alguien tiene que ejecutar ese acta. Y la sentencia, si uno no ha creído en Jesús, no le ha entregado su vida a Jesús, el acta sigue siendo contraria. La única manera de quitar el acta que nos era contrario es quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo Jesús en esa cruz fue puesto ahí, Él estaba cargando con ese acta, con ese decreto que era contrario para cada uno de nosotros. Y mire lo que dice, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, lo que exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Cristo fue ahí en la cruz. Nosotros no somos salvos por la resurrección de Cristo. Nosotros somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz. La resurrección es el certificado, es la evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo por cada uno de nuestros pecados. ¿Le puede dar un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la evidencia es que Cristo Jesús, el Padre lo resucitó triunfante y triunfando sobre todos sus enemigos. Y lo dice ahí en 2 Corintios 13:4. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Acá vemos que el primer día de la semana se confirmó este triunfo cuando Jesús fue levantado de la tumba, muy temprano en la mañana. Y eso vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 6, que dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. No habían podido hacer eso, ¿por qué? Porque como venía la fiesta de la Pascua, no podían. Entonces el primer día de la semana, lo cual nosotros celebramos el día domingo, porque la semana no comienza el lunes, la semana comienza el día domingo. Entonces el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Más o menos en el mes de abril, estamos hablando de las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, bien temprano. Pero, siempre tenemos un pero nosotros, ¿yo? Pero decían entre sí, ¿no le ha pasado a usted quizás se identifique con esto? ¿Quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Cuántas veces ha estado empantanado usted a ver pensando quién le va a remover la piedra? Y la piedra hay uno solo que la remueve, es Jesús. Y Él envía sus ángeles y se acaban las piedras. Y vemos acá que dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, porque los judíos se aseguraron de poner bien cerrado el sepulcro
lo vemos en los evangelios, que ellos pusieron guardias delante del sepulcro porque fueron y le pidieron a Pilato que envíe los soldados. Dice, porque si llegan a robar el cuerpo, cosa que ellos primeramente dijeron que habían venido los discípulos y habían robado el cuerpo, dice, va a ser peor que lo que hasta ahora. Pues resulta que vemos a través de otro evangelio que cuando vino el ángel los soldados cayeron todos. ¿Entiendes? Por el poder de Dios. Dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y el versículo 6 más, él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Acá vemos lo que el ángel, porque el libro de Marcos es un libro muy sencillo, muy conciso, no tiene tantas apreciaciones como lo tiene Lucas, como lo tiene Juan, o lo tiene Mateo, pero Marcos va directamente al grano. Dice, miraron, el ángel le dice, no se asusten, ¿a quién están buscando? A Jesús, el Nazareno, porque en ese tiempo había mucho Jesús, porque deriva de Josué, había muchos. Entonces, claramente el ángel le dice, ¿buscáis a Jesús el Nazareno? Dice, sí. Dice, no está aquí. Y el ángel, mire, los cielos tomaron cuenta de la crucifixión de Cristo. Lo vimos el domingo anterior, que Dios tomó cada detalle, aunque todo lo que actuaron eran culpables de lo que hicieron. Por más que estaba profetizado y estaba escrito. Cada uno de ellos fue responsable. Y dice, ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y ellos entraron, miraron y no había nada. Después Juan nos muestra los lienzos y es otro evangelio, ¿no? Los cuernos de los búfalos, lo cual nos dice ahí el Salmo 22, versículo 21, probablemente hace referencia al poder del enemigo, del mismo diablo, porque también es identificado como el león, porque el león lo atacó para despedazarlo. Y saben, no importa cuán grande haya sido la resistencia del mismo diablo y el propósito del mismo diablo, no pudo contra el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque el poder de Cristo Jesús es mucho mayor que todos los poderes de la oscuridad y de las tinieblas. Y por eso Él obtuvo una victoria que durará por todas las edades, eternamente y para siempre. Y esta victoria la vemos en el primer lugar al final de esas 3 horas de tinieblas que vimos, las 3 horas más difíciles y más profundas, donde Él estaba cargando con toda nuestra culpa, con todos nuestros pecados, cuando Jesús dijo que Dios le había respondido, que lo vimos ahí en ese versículo, Salmo 22, 21, no sé si lo podés poner, Diana, porque dice así, mas tú, a ver si lo encontrás, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Se cree que los cuernos de los búfalos tiene que ver con el cuerno del unicornio, que en ese tiempo todavía había unicornio, que era un cuerno muy largo que penetraba de una manera extraordinaria, y eso se refiere posiblemente al unicornio, lo que la Biblia dice búfalos. Y vemos acá que cuando Cristo dijo que Dios, porque Él comienza el Salmo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero tenemos que ver que Él estaba tomando todo lo que es el hombre. Y Dios
si nosotros estamos en pecado y morimos en pecado, indudablemente vamos a ser abandonados. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Cargando con todos mis pecados, cargando con todo ese decreto. Y vemos que Dios lo escuchó a Jesús ahí en la cruz, porque en segundo lugar vemos la resurrección de Cristo, que eso lo dice cuando Él salió de la tumba, lo dice el libro de los Hechos 2:29 al 31. Que Pedro le dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, que fue el que escribió este Salmo 22 proféticamente. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Yo estuve en Israel y fuimos a la tumba de David, ahí en Israel. Pero el versículo 30 dice: pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Cristo significa el ungido. Y dice, y viéndolo antes, proféticamente, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces vemos acá que la victoria total le pertenece a Jesucristo. Por eso no hay otro como Él, tan precioso, tan hermoso, tan glorioso, y no hay otro en el cual tú y yo podamos llegar a ser salvos. La victoria suprema de Cristo queda ilustrado acá en la Biblia, que hay muchos animales ilustrados, como ser la oveja, la cabra, el toro y ciertas aves. Casi siempre tenemos ahí diferentes aspectos que nos muestran la obra de Jesucristo. Pero sin embargo, hay algo muy importante que yo quiero que volvamos esta mañana al Salmo 22, versículo 6. Cuando Jesús, porque David, se acuerda que lo vimos del lado de David y él se sentía aplastado, rodeado, pero lo que David estaba haciendo era, ¿cómo puedo decir?, mentalmente. No era una realidad. Porque ¿cuántas veces usted se sintió aplastado? Y muchas veces quizás se sintió pisoteado. Bueno, pero estaba hablando proféticamente David. Y acá vemos que el Salmo 22 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Acá vemos que nos está hablando de la humillación de Jesús. Nos está hablando del quebrantamiento de Jesús. Nos está hablando de la humildad de Jesús. Y acá vemos que Él se llama a sí mismo gusano porque hace también una alusión a la naturaleza redentora de Jesucristo ahí en la cruz. Porque esa palabra gusano en el hebreo es la palabra tolahá. Tolahá. Y es una palabra que se utiliza unas 43 veces en la Biblia. Y es traducida como escarlata. Una vez se traduce como carmesí. Donde dice, ¿se acuerda ahí en el libro de Isaías? Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, el tolahá, vendrán a ser como blanca lana. Pero 8 veces más la palabra tolahá se traduce como gusano, gusano escarlata. ¿Y cuál es la conexión con este Salmo 22? La conexión es que Jesús dice, yo soy gusano y no hombre. Y muchos han estudiado a este gusano escarlata
que es muy común en el Medio Oriente, principalmente en la parte de Siria, el norte de Israel, y es similar a la cochinilla, que se encuentra también en América Latina. Estos insectos, el gusano, se trituran, la sangre que sale hace un tinte carmesí. De su color brillante se utilizan para la fabricación de prendas de vestir de color rojo y telas rojas. Este gusano escarlata, el tolajab, se encuentra ahí en Palestina y tiene una secreción de un líquido escarlata que se usaba en la antigüedad para hacer un hermoso tinte escarlata. Fue utilizado en las cortinas del tabernáculo y fue utilizado, estos gusanos eran utilizados para hacer tintes muy profundos de color escarlata. Y el ciclo de la vida de este gusano es una imagen preciosa, poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el gusano escarlata está listo para dar a luz, busca un tronco de un árbol y se aferra al tronco con firmeza, de forma permanente aferrado al tronco del árbol. Acá tiene la foto, mire. Acá está el gusano escarlata. Le dije a mi esposa buscar la foto para que tengamos una idea. Mire, ya están bien rojos y busca un árbol. Se aferra a ese árbol. Y vemos que luego ponen los huevos que se mantienen bajo el cuerpo hasta que son fecundados por la madre gusano. Y el cuerpo de la madre le proporciona protección a esos bebés pequeñitos de gusanos hasta que están listos para salir y vivir por su cuenta. Luego el gusano madre, ¿sabe lo que sucede? Muere. Y ese gusano escarlata muere después de haber fecundado y haber cubierto a sus pequeñitos gusanos, y cuando muere, su cuerpo queda fijado a ese árbol y estalla en el gusano madre ese líquido rojo como la grana que tiene dentro, y fluirá y manchará todo el cuerpo de su bebé ahí en el árbol. Aquí tenemos una ilustración gráfica en el mundo de la naturaleza, donde Jesús dijo: yo soy gusano, tolajab, y no hombre. Como el gusano muere estando junto al árbol, el Hijo de Dios también murió, se adhirió a un árbol y dio su vida para darnos vida eterna y para hacernos hijos de Dios. Así como el líquido escarlata que fluyó del gusano moribundo, Cristo cubrió a cada uno de nosotros con esa sangre que fluía de las venas de Jesucristo. Y Él hizo ese sacrificio de expiación por cada uno de nuestros pecados. Las vestiduras gloriosas de nuestra salvación fueron adquiridas por cada uno de nosotros por la muerte y el sufrimiento de Cristo. Jesús se convirtió en un gusano en esa cruz, aplastado por la carga de cada uno de nosotros. ¿Sabe para qué? Para que pudiéramos ser cada uno de nosotros vestidos con la gloria de Cristo Jesús. Amén. Hermano, cuando uno mira toda esta pequeños detalles, nos está mostrando que hemos sido salvos por la sangre preciosa de Jesús. Él se adhirió a ese árbol, y muchos se creen, porque la cruz que vosotros tenemos que nos muestra, Jesús cargó con un madero, porque la Biblia habla de un madero.
Entonces él cuando no arrastraba la cruz, estaba llevando ese palo, esa madera, y se cree que fue clavado en un poste, y se cree que ese árbol, esa cruz, es figura del árbol que estaba en el huerto, ahí cuando Adán y Eva. Quiere decir que en el cielo ese árbol, porque todos miraremos cuando lleguemos allá, que hemos sido salvados por esa cruz. Porque los cielos celebran la victoria de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él redimió a la humanidad que estaba perdida, a los hijos que estábamos perdidos, todos abandonados, pero Él vino a recogernos y a salvarnos. Amén. Es algo extraordinario cuando uno profundiza en la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser ahí David, tantos años, dice, gusano soy y no hombre? Él fue aplastado por todo el peso de nuestra carga, de nuestros pecados. Por eso, hermano, uno tiene que pensar, meditar en eso que Él ha hecho por nosotros. Ahí en el Salmo 22 al 31, vemos que los sufrimientos más intensos de Cristo siempre van a conducirnos a alabarlo, a adorarlo, por esa obra tan maravillosa que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y nosotros le vamos a alabar acá. Alabaremos por toda la eternidad. Porque allá en los cielos vamos a tener memoria. A veces acá nosotros tenemos memoria selectiva. Muchas veces recordamos lo que nosotros queremos. Pero allá vamos a estar continuamente recordando el por qué yo estoy ahí. Porque dice la Biblia, no es por obras, sino por gracia, para que ninguno se gloríe. Entonces ahí tendremos nosotros plenamente, y no tenemos idea nosotros lo que es la eternidad, pero dice que eternamente estaremos alabando a nuestro Señor. No es que estaremos todo el momento alabando, porque hay muchas cosas que haremos allá en el cielo. ¿Sabía usted? Muchas cosas. Porque seguiremos allá, seguiremos con Cristo y seguiremos aprendiendo, porque hay diferentes lugares. Así como porque acá en la tierra es figura de lo que hay arriba, del cielo. ¿Saben? Ahí en el Salmo 21 dice, cuando Jesús es alabado y el Padre es alabado a través del Hijo, podemos ver nosotros una anticipación de esa adoración en la cual tú y yo un día estaremos allá en los cielos. Vemos acá en el libro de Hebreos, a ver si lo puedes poner, Sofía, Hebreos 2, 11 al 13. Hebreos 2, versículo 11 al 13. Y si no, si usted tiene su Biblia, búsquelo ahí. Está. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabe? Él no se avergüenza de llamarme hermano a mí, con todo lo que yo he sido. Él no se avergüenza. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos vergüenza de confesar el nombre de Jesús? Cuando Él no se avergüenza de llamarme a mi hermano, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando de todos aquellos que hemos alcanzado la salvación de Cristo Jesús
pero en todo el tiempo. Vemos ahí en Hebreos 13, 12, 15, dice que por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Por eso nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. Cuando damos gracias, al libro de los Hebreos nos dice, den gracias al Padre en el nombre de Jesús. Porque le estamos dando gracias al Padre por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el nombre de Jesús es tan extraordinariamente profundo, grande, ancho. Es algo que cuando nosotros recordamos lo que Él ha hecho, lo vamos a alabar, lo vamos a bendecir, recordando lo que Él ha hecho. ¿Sabe? Hoy la iglesia, porque dice, anunciaré tu nombre, y hoy la iglesia es aquella que está más cerca de Cristo, porque nosotros ya le estamos alabando acá en la tierra. Pero llegará un momento que el círculo se va a ir agrandando, y se va a agrandar más, hasta que toda rodilla va a confesar de que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, lo que Cristo ha hecho por nosotros es algo que, hermano, cuando uno piensa y recuerda lo que Él ha hecho por nosotros, no nos queda otra que darle gracias, amén, que alabarlo, que bendecirle y proclamar el nombre de Jesús. Amén. Qué glorioso es tener a Cristo. Que Él no se avergüence de llamarme a mí, hermano. Y a veces nosotros nos avergonzamos de dar testimonio de Jesucristo. Jesús dijo, el que se avergüence de mí, dice, yo también, el que me niegue, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Pero dice, el que me confiese, yo también lo voy a confesar delante del Padre. Por eso, hermano, hoy en día la única esperanza es Jesús. Vemos todos los sistemas colapsados, porque hace muchos años no se hablaba tanto de la corrupción, pero hoy vemos la corrupción en todas las esferas. Pero ya el apóstol Pedro lo vio, porque dijo que nosotros hemos escapado de la corrupción que había en el mundo. Ya escapamos. ¿Y dónde escapamos? En Cristo Jesús. Porque solo en Él podemos encontrar todo lo que tu alma, tu corazón y tu espíritu necesitan. ¡Qué glorioso es, ha sido y será nuestro Señor Jesucristo! Dice el versículo 31 de este Salmo 22, dice que generación tras generación se van a unir en el coro y exclamarán, Él hizo esto. Eso lo hizo Jesús. Por eso le alabarán, lo bendecirán, lo reconocerán y doblarán las rodillas. Aquellos que al día de hoy no la han doblado, llegará un día que doblarán sus rodillas. Por eso esta mañana quiero darle gracias a Jesús. Quiero reconocer esta mañana que ha sido su sangre preciosa la que me limpió, la que me lavó, y ha sido esa sangre carmesí de esa figura de Tolajá, el gusano, que fue aplastado, donde vertió cada gota de su sangre. El cuerpo humano tiene 3,5 litros de sangre. 3,5 litros. Y Jesús en esas 3 horas, más todo lo que Él había sufrido cuando lo latigaron y había perdido sangre, no quedó una gota de sangre en el cuerpo de Cristo. Por eso cuando el soldado atravesó la lanza, salió agua y sangre.
lo poco que había quedado de sangre en el cuerpo de Cristo. Él se vació hasta la última gota de sangre. Porque hasta la última gota de sangre era necesaria para mí y para ti. ¿Cómo no darle la gloria a Dios? ¿Cómo no proclamar su gloria esta mañana? Porque cuando vemos la figura de Cristo, que dice que en la mano fue clavado en la cruz, no fue así. A Cristo lo clavaron en las muñecas. Y el dolor era tan grande en las muñecas que eso le cortaba la respiración. Y en las piernas lo clavaron. Entonces él había quedado prendido en la cruz con los clavos acá, clavos de más o menos unos 15 centímetros. Y quedó sostenido solamente acá y en su pie, colgando de la cruz. Y en esa cruz derramó hasta la última gota. Y él tenía que hacer esfuerzo cada vez que él quería tomar aire en sus pulmones. El dolor era tremendo, porque corría todo sobre sus tendones acá en los brazos, que hasta la espalda se le quedaba prensa. Pero él llegó hasta el final de las 3 horas. Y cuando clamó: Padre, todo ha sido consumado. Padre, todo ha sido terminado. Y dice que él entonces entregó su espíritu al Padre. Aquel que dijo que había venido para hacer la voluntad del Padre. Por eso el apóstol Juan dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le entrega no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Aleluya! Señor, yo creo en ti esta mañana. Yo creo en tu sacrificio. Yo creo en el derramar de tu amor ahí en esa cruz del Calvario. Mi alma te alaba esta mañana. Gracias por anular el decreto que me era contrario. Gracias por perdonar todos y cada uno de mis pecados. Gracias, Señor, por darme tu victoria. Gracias, Señor, porque contigo puedo decir esta mañana, como dijo el apóstol Pablo: contigo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¡Aleluya! 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 ¡A Dios sea la gloria! ¡Sea la gloria! Por lo que hizo por mí. Sí, Señor.
quiero